Hermano, muy buenos días. Hoy es octubre 2, 2021 y prácticamente el año está pasando de una forma increíble. Sí, sí. Hoy yo quiero hablar sobre un tema, es referente al día de reposo. Y antes de empezar, quiero hacer una oración con ustedes. Padre, gracias en esta mañana. Tu amor es grande. Y Señor, ahora que vamos a escuchar tu palabra, vamos a estudiar. Danos tu bendición e iluminación a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día del sábado es muy importante porque hoy día, sábado, sectas como los adventistas se reúnen y otros más, sabatarianos, que, bueno, creen que todavía está vigente el mandato del pacto de Dios que hizo Dios con el pueblo de Israel de guardar el sábado, el séptimo día, o sea, hoy. Y que aquellos que guardan el día domingo, o sea, primer día de la semana, mañana, según los adventistas, tienen la marca de la bestia. Prácticamente no es el día del Señor, o sea, estamos perdiendo el tiempo, estamos bajo la condenación de Dios. La pregunta es, ¿esto es cierto? ¿Es esto realmente lo que enseña las escrituras bajo el nuevo pacto? Antes de pensar, cuando vamos a las escrituras, tenemos que acercarnos con esta mentalidad. Uno, que la Biblia habla del antiguo pacto, que ya está abolido. Todo lo que pertenece al antiguo pacto está abolido. Eso es, eso dice la escritura. Y todo lo que es del nuevo pacto es vigente. Todo lo que es del nuevo pacto es vigente. Ahora, hay eh, un texto que está en la Biblia, en el libro de Hebreos, prácticamente. Aquí lo tengo. Voy a leer capítulo 4 de Hebreos. Voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice, por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Porque los que hemos creído entramos en el reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrará en mi reposo. Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así como así ha dicho en cierto lugar del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia, Dios dijo otra vez, Dios fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho a ustedes, si ustedes oyen mi voz, su voz, no endurezcan su corazón. Porque si Josué hubiese dado el día de reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Era por tanto un reposo sagrado en el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Ahora, interesante es esto, porque esto está hablando del día de reposo, pero hay muchas cosas, muchos elementos que nos hacen entender. Vamos tratando de hacerlo de una forma más clara. Dice, por tanto, ¿de dónde viene por tanto? Empieza el contexto del versículo 16, capítulo 3, dice, por tanto, ¿por qué? ¿Quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Está hablando de el pueblo de Israel cuando salió de Moisés. 17. ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? En el desierto estuvo con 40 años. ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Son preguntas retóricas cuando Dios castiga, ¿no?, a miles de israelitas por quejarse, por su incredulidad, a pesar que Dios los sacó y los liberó. ¿Y a quienes juró que no entrarán en su reposo? Aquí empieza el capítulo 4. ¿A quienes juró que no entrarán en el día de reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahora, ¿quiénes fueron los que no entraron? Eran israelitas que tenían el sello del pacto, circuncisión, eran del pueblo de Dios, pero que Dios los eliminó, lo cual implica, esto es lo que tiene que ver con la iglesia visible e invisible. La iglesia visible son aquellos que tienen las marcas, sello, señal del pacto, como los israelitas. Ellos fueron la iglesia en el antiguo pacto. Pero la iglesia invisible son aquellos que son obedientes a la palabra de Dios. Y Dios elimina a los israelitas del pacto, pero que eran no elegidos, no tenían
la sustancia del pacto, que es Cristo. Entonces recién entra en el versículo 4, el capítulo 4, dice, por tanto, por lo tanto, por consiguiente, esto ya para los cristianos, temamos, hay que estar con temor, con reverencia, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. La pregunta es, ¿cuál reposo está hablando? ¿Cuál reposo? Esto es muy importante tener en cuenta. Dice, teniendo la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haber alcanzado. Obviamente no está hablando del reposo que tuvieron los israelitas. Pero la pregunta es, ¿de qué reposo está hablando el Señor a los israelitas? Esa es una buena y excelente pregunta. Aquí lo que está hablando el libro de Hebreos para entender es que el reposo lo está igualando a la tierra prometida. Antes de ver ese texto, sigamos. Algunos de ustedes parezcan no haber alcanzado. Ahora está hablando a los cristianos, a los creyentes, a nosotros, del nuevo pacto. O sea, primero está hablando del antiguo pacto, a los israelitas. Ese pacto ya está abolido. Luego dice, algunos de ustedes, a los que somos del nuevo pacto. Porque en verdad, a nosotros, nuevo pacto, se nos ha anunciado las buenas nuevas, o sea, el evangelio, nuevo pacto. Como también a ellos, antiguo pacto. A los israelitas se les habló también del evangelio. Sí. O sea, en otras palabras, el evangelio, pacto de gracia, siempre ha sido anunciado, tanto en el pacto con Moisés como en el nuevo pacto. Por ahí lo dice, mire, versículo 2. El evangelio ha sido anunciado también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron, o sea, antiguo pacto, no les aprovechó por no ir acompañado por fe. ¿Qué quiere decir eso? Que el evangelio que se les predicó a ellos no les fue de provecho porque no tenían fe en el evangelio. ¿Se dan cuenta? No. Porque lo que hemos creído, o sea, los creyentes, los que sí creen en el evangelio, entramos en ese reposo, tal como él ha dicho. Pero la pregunta es, ¿cuál reposo si ya no hay tierra prometida? Bueno, en el tiempo de Moisés, en el antiguo pacto, los que creyeron entraron a la tierra prometida. Pero los que no creyeron en el evangelio, no entraron a la tierra prometida. ¿Cuál evangelio? Bueno, lo que dijo Dios a Abraham. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Muchos no creyeron eso, fueron eliminados, aunque hayan tenido la señal del pacto, pero no tenían la esencia del pacto. Los que tenían la esencia del pacto, que es Cristo, sí entraron. Por eso dice aquí, porque lo que hemos creído, incluyendo nosotros, sí entramos a ese reposo. Pero la pregunta sigue, ¿cuál reposo? Tal como él dice, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Si vamos, por ejemplo, ¿no?, al libro de Números, capítulo 14, en el versículo 14, versículo 30 dice, de cierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos. Ahora está hablando de la tierra prometida. O sea, la tierra prometida para hebreos es día de reposo. Dice, Caleb, hijo de Jefone, Josué, hijo de Nun. Sin embargo, sus pequeños de quienes dijeron que serían presa del enemigo, ellos los introduciré y conocerán la tierra que ustedes han despreciado por su incredulidad. Ahí está hablando. Y Dios los elimina, ¿no? Por eso dice en el versículo 4, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, Dios no les permite entrar. ¿Por qué desobedecieron? Porque cuando se les predicó el evangelio, no creyeron. Aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. 4, porque así ha dicho en cierto lugar, del séptimo día, Dios reposó en el séptimo día, o sea, Dios trabajó del primero al sexto día, séptimo día descansa. Otra vez en este pasaje, no entrarán en reposo. Por tanto, o sea, el reposo en el Antiguo Testamento era entrar a la tierra prometida, porque Dios hace todo el trabajo por ellos. Pero era figurativo del verdadero reposo, que vamos a ver de qué está hablando. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en el reposo, se dan cuenta que no está hablando de la tierra, porque la tierra ya no está. Pero aquí Hebreos dice, falta que algunos entren en el reposo, porque si la tierra prometida estuviera, tuviera sentido, pero no existe. Entonces la pregunta es, ¿cuál reposo está hablando? El reposo, según lo que está diciendo aquí en el Antiguo Testamento, era la tierra prometida. Pero ya no hay tierra prometida. Entonces, ¿cuál reposo está hablando? Sigamos leyendo, ¿no? Por tanto, todavía falta
que algunos entren. Aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entrarán por causa de su desobediencia. Ya hemos leído que está en Números capítulo 14. Dios dijo otra vez, Dios fija un día, hoy. El hoy significa el nuevo pacto, hoy. Ya no es el antiguo pacto, ¿se dan cuenta? Ya no es el antiguo pacto, porque ya el antiguo pacto es obsoleto. Hoy, nuevo pacto, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy, pacto, nuevo pacto, su voz, no endurezcan su corazón. Es el llamado a creer en el Evangelio. Porque si Josué les hubiera dado reposo, claro, porque Josué estaba ahí. Dice, ustedes no entrarán en la tierra, lo cual juré establecerlos a través de Josué y Caleb. O sea, aún así, Josué no les hizo entrar a la tierra de reposo. Pero aquí dice, si Josué los hubiera hecho entrar, no habría hablado de otro día. O sea, no hubiera hablado del nuevo pacto, porque ya hubieran estado allí. Pero recuerda, la tierra de reposo solamente era sombras, tipología del verdadero reposo. Vamos a ver quién es el verdadero reposo. Y dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo sagrado? Si no está la tierra prometida. ¿Y de qué está hablando Hebreos? Están en el Imperio Romano. ¿Cuál es el reposo? Sigamos. Pues el que ha entrado a su reposo, o sea, el de Dios, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. O sea, aquí lo que está hablando es la salvación en Cristo, la salvación por gracia. El reposo en el nuevo pacto no es la tierra prometida, es Jesucristo. El entrar en el reposo significa fe en Jesucristo. O sea, prácticamente la palabra, la frase, entrar en el reposo de Dios es creer en su Hijo Jesucristo. Y la palabra hoy significa nuevo pacto. En el nuevo pacto, entrar, creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, es entrar en el verdadero reposo de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí Hebreos es aquellos que dicen estar, como fue el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, dice, temamos, deben esforzarse en entrar. Quiere decir, asegúrense de que realmente tengan fe genuina en Jesucristo. Porque no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. En otras palabras, no sea que pensando que tú eres cristiano o creyente, estés fuera del pacto y del nuevo pacto en Jesucristo. Por lo tanto, serás eliminado. Ahora, ¿cómo sabemos que es Cristo? Bueno, hay un pasaje que el mismo Jesucristo lo dice. Es muy interesante, ¿no? El mismo Jesucristo lo dice. Eso está en el libro de Mateo, ¿no? En el capítulo 11 de Mateo. Mateo 11. En el versículo 28 dice, venga a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjense, vengan a mí. ¿Por qué dice descansar? Porque está hablando a los judíos, que ellos observaban el día de reposo para descansar según ellos. Jesús dice, bueno, el verdadero reposo no es el séptimo día, el verdadero reposo soy yo. Fíjese, el verdadero reposo soy yo. Y dice ahí, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. Descanso, o sea, el verdadero reposo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se dan cuenta? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, esto es muy importante porque aquí nos da a entender, y esto es lo que está hablando el autor de Hebreos, que el verdadero reposo es Cristo. Lo tenemos ahí, las mismas palabras de Jesús, que el verdadero reposo, día de reposo, no es el sábado, es Jesús mismo. Y tanto es la verdad que inclusive el autor de Hebreos dice, asegúrese que entraron al día de reposo, al verdadero reposo de Dios. De otro modo serán destruidos como lo fueron los israelitas. Eh,
Luego también en, en el libro de Mateo 12, ahí mismo, cuando Jesús mismo dice que Él es el Señor del sábado. Versículo 2, capítulo 12 dice, por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comieron arrancar algunas espigas de trigo. Al ver esto, los fariseos dijeron, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado, fíjense. Él le contestó, no habéis leído lo que hizo David en esa ocasión, en que él y sus compañeros tuvieron hambre. Entró a la casa de Dios, él, sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. Lo comió David. ¿O no habéis leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo os digo que aquí está uno más grande que el templo. Acá hay uno más grande que el templo. Jesús, uno más grande que el templo. Ya estaba ahí, inclusive aún en el tiempo del antiguo pacto, porque ahí está hablando todavía el antiguo pacto, Jesús no había muerto. Dice, la esencia, uno más grande que el templo, aquí está. Si ustedes supieran lo que significa esto, pido misericordia, no sacrificios. No condenaráis a los que son culpables. Sabed que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Punto. Nadie, yo trabajo con adventistas, hablo mucho con ellos y les dije, Jesús es mayor que el templo. Y el templo era la vida del pueblo judío. Sacrificios, rituales, el sábado, circuncisión. Y él dijo, yo soy mayor que el templo. Otra cosa dijo, yo no quiero sacrificios, sino misericordia. Y él mismo termina diciendo, yo soy el Señor del sábado. Oiga, si el Señor del sábado quiere ser el sábado que quiera, es el Señor del sábado. ¿Por qué? Porque no es el día que santifica a uno, es Jesucristo. Jesús, el que está en Cristo, ya está en el día de reposo para siempre. Él es nuestro reposo. Ahí lo dice Hebreos. Por eso dice el autor de los Hebreos a los judíos creyentes, cuidado, asegúrense que entraron en el verdadero reposo del Señor. O sea, asegúrense que han creído en Jesucristo. Porque no sea que si no entraron y no creyeron, van a ser eliminados como lo fueron en el antiguo pacto, los israelitas, incrédulos. O sea, la iglesia visible, invisible. La iglesia visible, creemos en Jesús. La iglesia invisible, solamente los elegidos, el resto no, porque fueron desobedientes, son incrédulos. Otra cosa muy importante, el incrédulo no es aquel que se porta mal, es el fariseo. Recuerda, Jesús está hablando con los fariseos, ¿no? Es aquel que dice, oh, pero ¿por qué hacen eso? Oh, pero esto, eso. Oiga, esos fariseos existen hoy, legalistas, fariseos. Son miserables. Son miserables porque están fuera de la gracia de Dios. Son desobedientes, miserables, arrogantes, soberbios, ¿no? Legalistas, totalmente fuera de la gracia de Dios. No entienden y les gusta juzgar a la gente. Pero el que está en Cristo, como dice Hebreos, ya entró en el reposo del Señor. El verdadero reposo de ahora y para siempre. Amén. Así que esto les dejo para que estén entonces ustedes claros en cuanto que ya los verdaderos creyentes en Cristo ya hemos entrado en el verdadero reposo de Dios. Que la gracia de Dios sea con ustedes, Soli Deo Gloria.